cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Cedillo Peralta Ortiz. El día de hoy voy a realizar el video explicativo sobre la evolución del diseño de las bases de datos. Tengo 31 años de edad, vivo en el municipio de Melgar, Tolima, soy suboficial del Ejército Colombiano y laboro en el departamento del Cauca. Actualmente me encuentro cursando el programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Me interesa mucho aprender sobre el diseño de las bases de datos, ya que además de enriquecer mi conocimiento, me será muy útil en mi trabajo y en mi vida diaria, por lo cual tengo gran expectativa sobre el curso. Evolución histórica. En el año 1884, Hermann House ideó el primer tabulador que funcionaba como tarjeta perforadora que recogía la información. En esa época se empezó a hablar de las bases de datos, no como tal bases de datos, sino eso era un sistema que recogía la información. Tenía pues sus grandes limitaciones por la época, pero recogía la información y pues a la hora de realizar la búsqueda de dicha información recogida era complicado porque la información que se recopilaba era muy escueta. En 1950 se dio origen a lo que es la cinta perforadora, simplificación, el registro de la información, y en 1956 IBM creó el primer disco duro. En ese momento de la creación del disco duro se empezó a almacenar información en discos como archivos planos. También tenía grandes limitaciones porque la información almacenada en esos archivos planos era muy redundante. Entonces daba mucha complejidad, a la hora de realizar la búsqueda de la información más precisa que se necesitaba para esa época. En 1960, Charles Babbage dio origen a las bases computarizadas, creó el modelo de bases de datos de red. Lo que se buscaba con esto era que se redujera en gran manera la recopilación de los datos redundantes, ¿sí? y que fuera más integrada, que hubiera más integridad en la información que se recogía, la información que se suministraba. En 1970, Edgar Frank dio origen a los modelos de red, desarrollo de teorías relacionadas con el modelo de red. En ese momento se establece la normatización de las tablas, columnas y filas, y se redujo en gran manera las bases de datos redundantes, y también se dio origen a los lenguajes SQL. En 1980, gracias a los lenguajes SQL, lideraba los primeros puestos, llegaba a competir con las bases de datos jerárquicas y de red. Gracias a esos lenguajes SQL, se redujo a un 0% la redundancia en los datos, y tenía ya más integridad en los datos a la hora de recopilarse, ya la información era más precisa. En 1990, Microsoft Access y Excel, los primeros programas de Access y Excel, Microsoft Office, el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos. Ya se permite la consulta de tablas, diseños y esquemas y demás. En el siglo XXI, evolución histórica, el mercado de bases de datos es liderado por las tres grandes marcas, Oracle, IBM y Microsoft. Se dice que también está Amazon, pero pues las marcas más reconocidas y que lideran el mercado de las bases de datos son Oracle, IBM y Microsoft. Compiten con las bases de datos a nivel mundial. Desarrollo de conceptos. Las bases de datos son una herramienta que recopila y organiza la información y se vale de las siguientes herramientas. Entonces tenemos aquí nuestra tabla. Nuestra tabla tiene columnas
estos son nuestros nombres de cada columna, estas son nuestras llaves primarias y estos son los modelos de relación que tiene cada una de estas columnas. Entonces decimos que tenemos nuestra tabla, de nuestra tabla nos brinda una información, esa información se da por medio de consultas. También contamos con los modelos macro para poder tener unas consultas más precisas. Tenemos lo que son los formularios, ¿sí? Y esos formularios nos ayudan a que decirle al sistema qué es la información que nosotros necesitamos y él nos la pueda brindar más precisa. Tenemos también los modeladores, perdón, tenemos también los módulos, conjunto de funciones integradas de SQL. Tendencia. Las tendencias del análisis de datos revelan información útil para tomar mejores decisiones. De esta manera se pastean las principales tendencias para el futuro. Entonces tenemos inteligencia artificial, estructura de datos, análisis analítica aumentada, democratización de datos, análisis de datos computables, datos pequeños y amplios y soluciones de cloud. Estas soluciones de cloud nos permite almacenar información en la nube y nos permite tener información física. Ejemplo. El siguiente ejemplo se da con la siguiente base SQL. Entonces este ser nos permite seleccionar la tabla de cantidad, el año de la columna, ¿sí? Suma, total y country. Entonces decimos que esta suma y este country nos permite realizar operaciones en nuestra base, nos permite realizar operaciones aquí en nuestra tabla, perdón. Este from indica de dónde queremos la información. Entonces esta opción de from nos indica de dónde queremos que se nos brinde la información. Este where nos dice el año lectivo en la que nosotros queremos la información. Entonces tenemos el año 2016, 17, 18, 2015 y nos dice pues de dónde básicamente queremos la información. Browry nos permite cláusula de agrupación, nos permite agrupar la información que encontremos en la base de datos. Y tenemos esta opción que nos permite, si la base de datos es muy extensa, entonces esta opción nos permite que nos reduzca a lo más mínimo. Si la base de datos es mayor a 80, entonces nos permite que nos reduzca a lo más mínimo para que la búsqueda sea pues más óptima y más precisa. En conclusión, las bases de datos son de gran importancia en la actualidad, ayuda a recopilar la información de una manera ordenada, facilita el intercambio de datos en una misma red o redes externas y evita la duplicidad de datos. Estas bases han venido evolucionando desde el año 1984, cuando Erland Holmes ideó el primer tabulador, hasta convertirse en lo que conocemos hoy como las grandes empresas como IBM y Microsoft, y proyectándose hacia el futuro con la inteligencia artificial y analítica aumentada. Muchas gracias.